para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Lunes 3 de diciembre, bienvenidos. Yo soy Verónica Larrea, a cargo de este espacio desde este 3 de diciembre. Gracias por estar con nosotros. Bueno, recordarles para quienes van a salir en auto, rige el pico y placa para los números terminados en 1 y 2. Así que lo recuerdo, 1 y 2 no pueden salir sino a partir de las 9:30 de la mañana. También tienen sugerencias, comentarios. Son bienvenidos, los invitamos a seguir en nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesosS. También pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. Y si desean interactuar con nuestros invitados, también agradecemos sus llamadas al 246-8427. También pueden hacerlo a través de Twitter en @radiosucesos con el hashtag Noticiero Sucesos. Ya lo saben, a interactuar con nosotros, todos sus comentarios, sus preguntas son bienvenidas. También gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio a NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También tarjetas Banco Pichincha. Con tus tarjetas Banco Pichincha aprovecha los martes y jueves de beneficios en multicines con 2x1 en entradas y grandas tu canguil gratis. Banco Pichincha en confianza. También agradecemos a la Agencia Metropolitana de Tránsito, la AMT. Chaide, porque descansar es más que dormir. Mazda CX-5 encuéntralo desde 39.990 con las cuotas más bajas del mercado. Mazda desafía lo convencional. Mall El Jardín acumula $25 en facturas y participa en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Si pagas con Pacífica, recibes un triple cupón. Así empezamos. Bienvenida, bienvenido. A continuación, el editorial del día. Las 7:04, el editorial de esta mañana se titula "Lo de los diezmos es cosa de niños", lo escribe Marco Arauz en Diario El Comercio. Se me ocurre que si la vicepresidenta María Alejandra Vicuña hubiese sido acusada por presunta apropiación indebida de millones de dólares y no de miles de dólares, solo habría atraído igual o menor atención que aquellas exministras del correísmo que deben responder por millonarias glosas pero siguen tan campantes. El problema es que en el caso que se investiga la Fiscalía y que ha originado un pedido de juicio político, el esquilmado no sería el Estado, es decir, la suma de millones de aportantes anónimos al fin y al cabo, sino una persona con nombres y apellidos que ha declarado ser cómplice de un acto indebido al entregar una parte de sus ingresos mensuales. Desde ese punto de vista, $20,000 son mucho más vistosos que 20,000, 40,000 o 60 millones. Tenemos mala memoria de largo plazo, pero también de corto plazo. Con la denuncia se desvaneció la preocupación por la falta de empleo y por la situación económica del país. Este posible despojo de una parte del salario de un asesor con grandes aspiraciones, humano al fin, también nos ha hecho olvidar el ambiente de protestas no resueltas después de un diálogo nacional sin seguimiento. Pero si llegara a darse esta cirugía menor, esta atención de hospital del día también nos está haciendo olvidar la necesidad de ahondar en otros casos, al menos en los que hay denuncias de una práctica corrupta generalizada para cobrar por los nombramientos. Frente al volumen de todo lo que el sistema judicial todavía tiene que investigar, es tan poco lo que se ha avanzado por el grave perjuicio causado con la contratación de megaobras sin estudios, mal hechas y sobrepreciadas. Esto de los diezmos parece un mal menor, pero solo es otra manifestación de la corrupción desde el poder. Casi nadie se detiene a pensar que el daño de la corrupción dista de ser solo económico. Cuando quien hace y deshace con los dineros del Estado sale impune, la decepción en la institucionalidad aumenta y sobre todo se le da a la sociedad una muestra de que la corrupción paga. El trabajo honesto se deprecia tal como sucede, por ejemplo, frente al dinero fácil de otras actividades delictivas. Lo peor es que la mala memoria y la impunidad permiten que los discursos políticos y sus dueños se rearmen. La teoría, y óigase bien, como se dice ahora en Bruselas y Quito, es que no se trata de un problema judicial, sino político que debe resolverse políticamente. Nada mejor que un sistema judicial trabado desde adentro y un gobierno con poca capacidad de acción económica y política.
Los filibusteros siguen prefiriendo las islas paradisíacas para esconder sus tesoros mientras huyen o guardan prisión. A veces esos tesoros también van a parar al fondo del mar después de un naufragio. Ahí hay que buscar, insisten los expertos. Hasta que eso no suceda, lo de los diezmos es cosa de niños. Hemos presentado el editorial del día. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio. Regreso a las 7:10 de la mañana. Recuerde que estamos transmitiendo en Telesucesos, se transmite en Canal 29 UHF, también señal digital, Canal 29.1 HD en High Definition, alta definición, en TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43, también en Facebook, en tiempo real como Telesucesos Quito. También les recuerdo que nuestras redes sociales están habilitadas para todos sus comentarios y sugerencias. Nos pueden seguir en Twitter en @radiosucesosdc con el hashtag Noticiero Sucesos y en Facebook como Radio Sucesos Música Excepcional. Dicho esto, vamos con información y hoy 3 de diciembre se toma las versiones dentro de la indagación previa por los presuntos cobros indebidos que salpican a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. La funcionaria reconoció que en su primer periodo como asambleísta por Guayas era la encargada de recaudar los aportes de los militantes para financiar a la Alianza Bolivariana Alfarista ABA. La segunda mandataria afirma que esa organización es de hecho y no de derecho. Por ese motivo, según argumentó, la agrupación estaba impedida de abrir una cuenta bancaria para que sean depositados los aportes de sus adherentes. Sin embargo, la ABA sí tiene un movimiento con personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral. Se trata de una organización política provisional con ámbito de acción en Los Ríos. Actualmente tiene asignado el casillero 69. En una entrevista radial, Vicuña comentó que ABA cuenta con diferentes estructuras y comisiones, pero insistió en que no tienen registro electoral. De acuerdo con información del Consejo Nacional Electoral, ABA Los Ríos es una de las 278 organizaciones políticas que podrían presentar candidatos para las elecciones seccionales del 24 de marzo del próximo año.
Y en otra información, para introducir el tema que viene a continuación, estamos dialogando con el viceministro encargado del Interior. El gobierno presentará un proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, esto para mejorar la implementación de la disciplina entre los integrantes de la Policía Nacional. El presidente Lenín Moreno hizo este anuncio en la ceremonia de ascensos y condecoraciones que se realizó en la Escuela Superior Alberto Enríquez Gallo. Moreno explicó que el proyecto permitirá recuperar la institucionalidad de la policía y su facultad de aplicar con eficiencia la disciplina interna. Será, dijo, una garantía para su integridad moral, un respaldo a su lealtad y un escudo para proteger su honor y su buen nombre institucional. La ministra del Interior, María Paula Romo, ha señalado que el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana tiene una limitación. Solamente se puede sancionar a los miembros de la policía o las Fuerzas Armadas que cometan una falta mientras estén en ejercicio de sus funciones portando el uniforme. Se debe recuperar, dijo, la facultad disciplinaria interna de la policía para que se pueda separar a elementos que hayan cometido faltas e irregularidades, aun cuando no se ha cumplido todo el proceso penal. La sociedad exige de sus policías un comportamiento todavía más riguroso del que exige a sus ciudadanos, añadió la ministra. La ministra también anunció que se creará una unidad especializada de investigación de la corrupción en la policía, pues al momento tiene unidades antinarcóticos contra delitos de niñez y adolescencia, contra delitos ambientales, pero hasta ahora no ha tenido una especializada en corrupción como en países vecinos. En un mes estaría funcionando esta unidad. Bueno, damos la bienvenida a Diego Tipán, viceministro del Interior encargado. Diego, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué podríamos comentar acerca de este anuncio que ha hecho la ministra María Paula Romo de tener una unidad especializada anticorrupción dentro de la policía? Muy buenos días a todos y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Definitivamente esto es importante dentro de la investigación, debido a que la policía, a través de delegación que realiza la Fiscalía General del Estado, son los encargados de llevar a cabo las investigaciones en el territorio, es decir, son las policías quienes toman procedimiento en los lugares donde se ha descubierto un delito, y esto lo que permitiría es ya no tener una policía judicial amplia que investiga muchos delitos, sino tener una unidad específica que nos permite investigar los delitos contra la corrupción. Es en lo que está trabajando el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, y esto tiene una simbiosis con lo que el sistema judicial ha creado. Estas unidades judiciales enfocadas en estas investigaciones lo que requieren son policías investigadores que también estén especializados detrás de esto y detrás de esta gran estructura que pretendemos o que vamos a formar. Lo que nosotros vamos a hacer es dar cumplimiento a dos grandes convenciones internacionales que el Ecuador es signatario. La primera es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que lo que busca es establecer mecanismos idóneos para combatir la corrupción y para prevenirla detrás de eso, porque cuando la ley se cumple, cuando se logra sentenciar a una persona por un delito, lo que genera en la ciudadanía, es decir, la ley funciona, genera una prevención general en todos diciendo si yo cometo este delito me van a sancionar de esta manera, y una prevención específica porque trabajamos directamente con el ciudadano que ha cometido este delito y el entorno más cercano de este ciudadano. Y de igual manera damos cumplimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que lo que busca también esta convención es fortalecer a las policías nacionales a fin de que puedan tener articulación internacional para poder descubrir dónde se encuentra todo el delito, porque desafortunadamente cuando hablamos de delitos relacionados a corrupción, el delito puede haberse cometido aquí en el Ecuador, sin embargo los frutos del delito se encuentran en otros lugares, y esto es lo que permite un intercambio de información que nos permita rastrear dónde está ese dinero, cuáles fueron los lugares en donde podría encontrarse el producto del ilícito, y de esta manera poder también recuperarlos, porque parte de sancionar el ilícito no es solamente sancionar a la persona, sino poder recuperar lo que esa persona se ha robado. Estamos conversando con Diego Tipán, viceministro del Interior encargado. En ese sentido, viceministro, ¿cómo va a funcionar, cómo se va a articular esta unidad anticorrupción? El anuncio es que en un mes ya esté habilitada, ha habido una capacitación especial a policías para llevar a cabo esta tarea. Detrás de eso hemos hecho una serie de acciones. Por ejemplo, la ministra del Interior y el comandante general participaron de la Asamblea Nacional, en la Asamblea Internacional de Ameripol y de Interpol. Esta reunión lo que permitió es entrelazarnos entre las distintas policías de las Américas, no solamente compartir información, sino compartir conocimientos, compartir buenas prácticas. Y esto lo que ha permitido es que estos grupos de policías que se están formando ahorita para poder ser parte de esta unidad tengan los mejores elementos para poder llevar
llevar a cabo estas investigaciones. Nosotros estamos trabajando arduamente detrás de esto y el compromiso del Ministerio del Interior y de la Ministra del Interior es que las y los mejores policías sean parte de esta unidad a fin de que podamos servir de la mejor manera al Ecuador y transformar la dinámica de corrupción, porque cuando hablamos de corrupción estamos hablando de problemas que afectan al ciudadano común, es decir, esa persona que dejó de percibir un servicio producto de que alguien se benefició de ese dinero. Entonces, nuestra meta es que a través de la correcta represión jurídica de este delito podamos evitar y a su vez recuperar los dineros que han sido robados del pueblo ecuatoriano. Viceministro, sobre estos acuerdos internacionales que ha llegado el Ecuador contra la corrupción, contra el crimen organizado, hablemos un poco del tema del crimen organizado. Justamente tengo en mis manos Diario La Hora y uno de sus titulares en la página principal dice: semisumergible a medio hacer ha sido hallado en San Lorenzo, en la frontera. En los últimos 8 años, en la frontera norte, la policía y las Fuerzas Armadas han reportado el hallazgo de 12 artefactos con características de semisumergibles que iban a ser utilizados para transportar droga. El más reciente, descubierto, ocurrió el sábado, pero recién ayer la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas lo hizo público. Este artefacto estaba con un 55% de avance. Su proceso de construcción se lo realizaba en un astillero artesanal sobre una plataforma de 28 metros por 8 entre los manglares del sector El Cauchal en San Lorenzo. ¿Qué nos dice esta situación? Día a día escuchamos situaciones de que se incauta droga, de que en operativos se encontraron tantos y tantos kilos de droga en las fronteras. ¿Cómo se está llevando a cabo esta situación a propósito de estos acuerdos internacionales para combatir la corrupción y el crimen organizado? Bueno, la Policía Nacional no deja de trabajar un solo día del año, como bien lo he mencionado. Todos los días la Policía Antinarcóticos está desarticulando organizaciones criminales. En lo que va del año hemos desarticulado 1.132 organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. También debemos de entender que en la zona de San Lorenzo estamos viviendo una dinámica en la cual del otro lado de la frontera existió una desmovilización de lo que antes eran las FARC. Las personas que se han acogido a este proceso de desmovilización han formado parte de un plan nacional. Sin embargo, las personas que no se acogieron son personas que quedaron desagrupadas de esta organización que antes existía y que ahora han sido vinculadas a organizaciones criminales. Tengamos en cuenta que este año los cultivos de coca del otro lado de la frontera crecieron significativamente. Entonces, detrás de eso, lo que nosotros hemos hecho como Ministerio del Interior es proteger la frontera norte. El Mando de Tarea Conjunta lo que hace es articular a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y a través de esto generar operaciones conjuntas que nos permitan combatir el crimen organizado, no permitir que ingresen al territorio ecuatoriano y desarticular estas organizaciones para prevenir este tipo de problemáticas. En lo que a fecha 18 de noviembre de lo que es el 2018 se han incautado 80.9 kilos 80 toneladas de droga, de las cuales 67 eran para tráfico internacional de drogas. Detrás de eso vemos cómo el Estado ecuatoriano está trabajando arduamente para poder transformar esta problemática. Entonces, la incautación de este semisumergible es la mitad de la construcción de este semisumergible, lo que muestra es el trabajo que tenemos, cómo estamos adelantándonos a los problemas. Ya no estamos capturando ya los sumergibles de hecho, sino estamos destruyéndolos antes de que logren generar su acometido, que es el transporte de drogas. Y en ese sentido, ¿cómo ha apoyado la cooperación internacional? Por ejemplo, este avión que incluso fue cuestionado por muchos, este avión norteamericano que estaba haciendo las tareas también de rastreamiento de esta situación. Bueno, el Ecuador recibe una serie de apoyos internacionales. El P-3, que es este avión que hace un sobrevuelo a fin de poder identificar las rutas, lo que nos ha permitido a nosotros es mejorar la inteligencia detrás de esto para saber de dónde funcionan, cómo funcionan, cuáles son los puertos clandestinos que se están utilizando, cuáles son las rutas marítimas que se están generando detrás de esto. También otros tipos de cooperaciones, por ejemplo, con Naciones Unidas, la Oficina en contra del Delito y de la Droga. Esta oficina lo que nos ha permitido también es que el Estado ecuatoriano sea un país libre de cultivos ilícitos, es decir, en el Ecuador no se cultiva cocaína, no se cultiva marihuana, no se cultivan drogas ilícitas. Entonces, detrás de esto, la ventaja es que el Ecuador es un país libre de cultivos ilícitos, a diferencia de nuestros vecinos del norte y del sur, que son grandes productores detrás de esto. Y lo que a nosotros nos interesa mucho como Estado ecuatoriano en el combate al narcotráfico, en el combate al crimen organizado, es que desde el inicio de la cadena comercial, que en este caso es el cultivo, no existe en territorio ecuatoriano, porque de esta manera logramos evitar estas estructuras criminales que atentan contra la vida y la integridad de las personas.
Ahora, en este marco igual de acuerdos internacionales, mencionaba, señor viceministro, sobre situaciones que han venido trabajando con la Interpol, con Ameripol. Cuéntenos un poco estos avances, además de este tema de la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, también hay otros temas que se están topando. Definitivamente la cooperación internacional con la policía es amplia. La policía combate delitos desde la delincuencia común hasta el crimen organizado, y parte de estas cooperaciones es lo que el día de hoy en el Ecuador se va a llevar a cabo, una capacitación a nivel internacional de buenos procedimientos ante violencia intrafamiliar y femicidio. Detrás de esto, la cooperación internacional lo que busca es que la Policía Nacional tenga las mejores prácticas, y nosotros como Ecuador también buscamos compartir con el mundo las buenas prácticas que hemos tenido como Estado ecuatoriano. Tengamos en cuenta que el año pasado fue un año complejo en materia de femicidios, donde se registraron 108 femicidios. Sin embargo, en el año 2018 tenemos registrados 54 femicidios, es decir, una reducción de aproximadamente el 54% en comparación con el año pasado. Y detrás de eso lo que nosotros buscamos compartir es cómo la formación de unidades especiales, la formación de la unidad especial denominada DINASET, la Dirección Nacional contra Muertes Violentas, Desapariciones y Extorsiones, lo que ha permitido al Ecuador es generar una investigación mucho más ardua, mucho más fuerte en materia de femicidios. Y los resultados policiales detrás de esto es que el 74% del total de casos de femicidio son resueltos por esta unidad. Adicionalmente, el Ministerio del Interior creó un programa de más buscados específicamente para violencia de género, es decir, para buscar a estas personas que cometieron estos delitos y que estaban impunes, escaparon de los lugares donde cometieron los delitos, y nosotros hemos capturado a 28 de los más buscados desde que se creó el programa, y en lo que va del año 2018 hemos capturado a 8 de los más buscados por femicidio. ¿Qué es lo que ha generado esto? Queremos compartir estas buenas prácticas en este simposio internacional a fin de que también en las otras policías de las Américas puedan ver cómo han funcionado estos programas y cuáles son los resultados que hemos tenido detrás de esto. Bien, ahora justo estaba viendo un tuit de María Paula Romo en otro tema que dice: en las reuniones preparatorias de este 7º gabinete binacional nos reuniremos con el canciller de ambos países, ministro Osvaldo Jarrín y Guillermo Botero. Esto se refiere a que Quito será sede del 7º gabinete binacional entre Ecuador y Colombia. La seguridad obviamente es uno de los temas claves en la reunión en estos dos países, Ecuador y Colombia. ¿Qué expectativas se tienen para esta reunión binacional? Bueno, voy a adelantarles un tema que hemos estado trabajando, que es compartir información estadística. Detrás de esto lo que nosotros buscamos es que lo que suceda en la frontera colombiana y en la frontera ecuatoriana pueda ser registrado, pueda ser analizado. De esta manera, el compartir estos datos lo que permite es generar una correcta política pública dentro de las dos naciones, y esto lo que nos permite es mejorar en las actividades policiales. Cuando nosotros tenemos datos correctos, cuando sabemos también qué es lo que sucede al otro lado, podemos prevenir qué es lo que va a suceder en nuestro lado, y de esta manera generar mecanismos que nos permitan mantener la seguridad en la frontera norte. Importante. ¿Cómo está la situación en la frontera en estos momentos? Lo último que se conoció pues fue que un equipo periodístico estuvo en Mataje investigando el asesinato de los 3 colegas de Diario El Comercio, pero a partir de ello pues ya no se escuchan tantas noticias en la frontera. Se conoce cuál es la situación ahora pues con este semisumergible que ha sido hallado en San Lorenzo, pero más allá de este tema, ¿qué se sabe de la frontera? ¿Cómo está la situación ahí después de también este atentado que sufrimos a inicios de este año? ¿Ha vuelto la calma? ¿Qué podríamos decir de la frontera? De la frontera podemos decir que tenemos una frontera controlada. El haber generado el estado de excepción que se hizo en enero de este año, el haber generado un mando conjunto entre la Policía Nacional y entre las Fuerzas Armadas, el habernos articulado con los gobiernos autónomos descentralizados, lo que nos ha permitido como Estado ecuatoriano es volver a retomar la gobernabilidad dentro de este territorio ante el atentado que sucedió. Sin embargo, también el romper ciertos mitos que existen, porque se dice la frontera ha estado olvidada, ha estado perdida, etcétera. Y detrás de esto estamos hablando que cuando vemos la frontera norte, voy a poner un ejemplo, el Cantón San Lorenzo, el Cantón Eloy Alfaro, tenemos infraestructuras de educación, infraestructuras de salud, infraestructuras policiales, infraestructuras militares. Entonces, siempre el Estado ecuatoriano ha estado presente en la frontera norte, y lo que sucedió fue producto de lo que conversaba antes, de un contexto en el cual se desmovilizó una organización criminal en Colombia. La gente que no se acogió a este proceso se dedicó al crimen organizado, y efectivamente el
trabajo de la Policía Nacional para desarticular estas organizaciones, lo que creó es una represalia detrás de esto. Lo que ellos buscaban detrás de esto es que el Estado ecuatoriano les permita transitar libremente la droga, que es una cosa que el Estado no iba a permitir y que reaccionó de manera fuerte, y que ahora volvemos a tener calma dentro de esta zona. Incluso lo hemos reportado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decirles, miren cómo los resultados que tenemos ahora muestran que la paz ha retornado a estos espacios. Esperemos que así se mantenga. Estamos conversando, amigos, con Diego Tipán, viceministro del Interior encargado, sobre diversos temas que tiene a cargo el Ministerio del Interior. Y finalmente, señor viceministro, ¿qué comentarios nos podría decir respecto a que el gobierno ha decidido presentar un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Entidad de Seguridad Ciudadana? Esto, según ha dicho, pues para mejorar la implementación de la disciplina entre los integrantes de la Policía Nacional. A partir de que la ministra del Interior empieza a hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo con el Ministerio, con la Policía Nacional, identifica esta problemática dentro de la disciplina. Es decir, solamente se puede sancionar a un miembro de las fuerzas policiales cuando está en servicio. Sin embargo, esta persona representa a la policía todo el tiempo. Tengamos en cuenta lo que pasó en este bus que iba hacia Machachi, en donde un policía en servicio, un policía que estaba franco, identificó a un criminal y procedió a tomar procedimiento y así evitar que la ciudadanía sea asaltada por esta persona. Entonces, tomando en cuenta esto, no solamente podemos hablar de un servidor policial cuando se encuentra en servicio, sino tenemos que hablar de un servidor policial que está siempre en servicio, porque el crimen no conoce ni hora, ni momento, ni lugar. Entonces, detrás de esto, lo que buscan estas reformas es que para poder identificar a los policías que estén haciendo mal uso del uniforme policial, que estén haciendo mal uso del conocimiento, de la formación que el Estado ecuatoriano ha brindado, lo que busca esta reforma es decir, los servidores policiales siempre son servidores policiales, se encuentren en servicio o no se encuentren en servicio. Y detrás de esto, esta reforma lo que busca es que quien sea un servidor que no esté dentro de estos parámetros de la ética, del servicio, de la atención a la ciudadanía y haciendo uso o abuso de este conocimiento y de su uniforme, cometa un delito, lo que buscamos nosotros es también que exista una sanción administrativa, que no se escuden detrás de decir yo no me encontraba en servicio, yo ya trabajé mis 8 horas, etcétera. Y esta reforma que vamos a enviar lo que busca es transformar esta dinámica. Queremos las y los mejores hombres y mujeres dentro de la Policía Nacional y estas reformas nos permitirán mantener ese gran estándar que ha tenido la Policía Nacional. Importante, señor viceministro Diego Tipán, quizás algún comentario adicional sobre lo próximo que estará haciendo y que estará trabajando el Ministerio del Interior en los próximos meses. Bueno, detrás de esto, el crear estas unidades especializadas, lo que también buscamos es fortalecer las unidades actuales, por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, fortalecer estas unidades a fin de que puedan servir de mejor manera a la ciudadanía, y esta reforma integral a la estructura de la policía lo que nos va a permitir es ser más inteligentes y mejores en el combate al crimen. Bien, muchísimas gracias por este diálogo al señor viceministro encargado del Interior. Y amigos, son las 7:30, vamos a una breve pausa y regresamos con más. No se vayan. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá. Pisa el clutch. Sí. Pon la primera suavemente. Bueno. Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, vas bien. Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? Perfecto. Para. Gracias, pa. El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla. Y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo se hubieran rehusado? ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo?
Si la gente tuviera el valor de oponerse cuando algo estuviera mal, y si el gobierno, en lugar de servir a unos cuantos individuos, estuviera concebido y dirigido para toda la gente, sin importar la raza, el color o el credo, y no aceptáramos nada inferior a eso, ¿qué pasaría? Son las 7:33. El metro de Quito va a transportar más de 400,000 pasajeros diariamente, ahorrándoles muchísimo tiempo y mejorando la movilidad de la ciudad. Este es un mensaje de la AMT. También un mensaje de la cooperativa 29 de octubre, la 29, a las que transforman vidas, crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo, además cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 son a las que transforman vidas. Bueno, dicho esto, vamos con información y para introducir el tema que viene a continuación, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales relacionados con niños y adolescentes no rige solamente desde el 4 de febrero de este año, fecha de la consulta popular. El Consejo de la Judicatura acaba de anunciar que personas de cualquier edad que hayan sido afectadas a lo largo de su vida pueden acceder a la justicia. Esto como parte de una nueva política de la función judicial a favor de las mujeres que han sido víctimas de violencia y también contra delitos sexuales de niños y adolescentes. La presentación de los nuevos lineamientos se hizo el 28 de noviembre. El 25 de este mes se conmemoró el Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Marcelo Merlo, del Consejo de la Judicatura, citó cifras de la ONU Mujeres que concluye que apenas el 40% de las mujeres que sufren violencia denuncian. A nivel planetario prevalece la impunidad. Se debe a que el mundo es muy machista, apuntó Merlo. Reconoció que en el país apenas el 50% de sentencias han sido emitidos en casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. Los vocales también han comentado que se evaluará de otra forma a los jueces y operadores de la justicia, ya no por el número de causas cerradas, porque eso implica desestimaciones originadas por archivos. Merlo además indicó que el 10 de agosto del 2014 al 18 de noviembre, 309 mujeres han sido víctimas de femicidio, el 62% mujeres de 15 y 35 años. El 70% de las mujeres perdieron la vida en manos de sus compañeros sentimentales. Organizaciones de mujeres tienen otras estadísticas. Desde el 1 de enero hasta el 23 de noviembre de este año se han producido 75 femicidios en el país. Así señala un registro de la Fundación Aldea, Red de Casas de Acogida, CEDU y el Taller de Comunicación Mujer. Las autoras indicaron que algunos casos no son recogidos por la Fiscalía, por ejemplo, femicidios cuando el agresor se suicida. Bueno, en este marco damos la bienvenida a Sibel Martínez, la doctora Sibel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar. Muy importante conversar acerca de este tema del Consejo de la Judicatura con esta nueva política contra la violencia a mujeres, niños y adolescentes. Sibel, buenos días, gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí en Radio Sucesos, en Tele Sucesos. Y bueno, ¿cómo ve usted esta visión del Consejo de la Judicatura respecto a los crímenes contra mujeres, contra niños y adolescentes? Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, primero aclarar que son dos políticas, ¿no? Yo digo, siempre tienden a un poco invisibilizar a los niños. Se trata de dos políticas, hay dos tipos de estadísticas, incluso aunque la nota habla de mujeres casi exclusivamente. En el caso de esta política prioritaria, tanto la idea es declararla prioritaria tanto en la parte preprocesal y procesal de los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes. Hay que rescatar algunas cosas. Primero, aclarar que efectivamente la imprescriptibilidad de los delitos en términos legales debería regir desde el 4 de febrero hacia adelante.
No obstante, se ha pedido a través de la Comisión Ampetra, en algún momento se pidió a la presidenta de la Asamblea Nacional que realice una acción de interpretación constitucional. Esto para saber el alcance de esta imprescriptibilidad. ¿Y por qué? Porque efectivamente no podemos negar que hay muchísimas víctimas que todavía están tomando esta decisión, ¿no es cierto? Primero de aceptar que lo que les pasó fue un delito cuando eran niños, niñas, adolescentes, y que además de este delito formará parte de su biografía. Y mientras eso no suceda, ¿no es cierto? Ellos tienen que tener el tiempo suficiente, que no son los tiempos legales, además, ¿no? Claro. Tiempos legales que muchas veces benefician más a ese ofensor o ese agresor que buscará este amparo de estos tiempos legales y no precisamente a las víctimas. Frente a esa situación es importante aclarar que la resolución lo que tiende a hacer es incentivar esta denuncia. Es decir, hasta que exista esta consulta o esta interpretación constitucional del alcance de lo que nosotros todos, creo la mayoría, el 74% votó el 4 de febrero sobre la imprescriptibilidad de los delitos, no desestimar la denuncia en el caso de la imprescriptibilidad de delitos. Pero esta política, además, es interesante. Muchos abogados y muchas organizaciones también han dicho que es un poco declarativa, ¿no? Y sí, puede ser declarativa, pero recordemos algo. Estamos tratando de recuperar la institucionalidad de la niñez y la adolescencia, que además, lastimosamente, se ha visto desmantelada en estos 10 años, ¿no? Para muestra de ello, no tenemos siquiera un ente rector de la política pública de niñez y adolescencia. La justicia, lastimosamente, en términos de niñez y adolescencia, ha perdido especialidad y especificidad. Entonces, no está mal recordar a los operadores de justicia que seguramente cuando en la fiscalía, por ejemplo, esté un niño o vaya con su familia un niño violentado, no debería estar esperando la fila para ser, ¿no es cierto?, atendido después de aquel que le robaron, a una persona que le robaron un celular, por poner un ejemplo. Esta política, además, trae consigo algunas cosas interesantes. Nosotros hemos trabajado un año con Judicatura y con Fiscalía en una mesa interinstitucional. Esta mesa interinstitucional pretende, a través de esta resolución, que sea permanente. Y eso es interesante para comentar y decirles a la ciudadanía, porque hemos logrado algunas cosas. Hace un momento estuvo el viceministro del Interior aquí y también nos faltó los datos sobre cuántos casos, ¿no es cierto?, o delincuentes en temas de abuso sexual o en temas de niños, entre que hay alguna lista, están algunos en los más buscados, ellos han podido lograr capturar. En esta mesa hemos hecho algunas cosas, les decía, como interesantes, como el hecho de aperturar, ¿cómo es? Se llaman, se me fue el nombre, pero bueno, son estas sanciones disciplinarias a los jueces y a los fiscales, es un expediente administrativo. En aquellos casos en que los jueces o los operadores de justicia no han hecho lo que deben. Por otro lado, presionamos que los casos, no interferimos en la justicia, pero sí presionamos que tengan celeridad. Una justicia que tarda no es justicia. Entonces hay que llamar la atención sobre esto en el tema de la resolución, como el hecho de que a través de la escuela judicial se va a formar en derechos de niñez y adolescencia a los operadores de justicia. Son temas rescatables en esta resolución, que yo sí quisiera decir que además esta resolución es el producto de este trabajo de un año, en donde vimos ciertos patrones dentro de los procesos que habíamos manejado en Judicatura y Fiscalía. Patrones tan, no sé, tan terribles en contra de los niños, como el hecho de que no se investigaba a tiempo, como el hecho de que muchos ofensores sexuales se beneficiaron de la prisión preventiva. O sea, temas que efectivamente hacen saber que no estamos protegiendo de la forma que debemos a nuestros niños, ¿no? Entonces, las expectativas son buenas respecto a este alineamiento que ha tomado el Consejo de la Judicatura. Yo creo que sí, porque estamos rescatando esta institucionalidad de los niños, pero también estamos tratando de hacer que la justicia a su favor sea especializada, ¿no? Y sea específica, que es algo que no se ha dado este último tiempo. Seguimos confundiendo, yo oigo, ¿no?, en muchas declaraciones que hablan de género, y en género incluyen a todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia, y no es así.
Niñez y adolescencia tiene su especificidad y es algo que efectivamente merece tener esa especialidad por esa protección reforzada que los niños requieren, ¿no? Mientras van creciendo. Entonces, frente a esta situación, es importante además aclarar que la razón por la cual incluso el Pleno del Consejo decide llamar la atención a la sociedad en general sobre el tema de la imprescriptibilidad y la denuncia es porque hay casos tan claros como el caso del señor Jorge Palacios, que cuando quiso poner su denuncia en el 2010, le negaron esa posibilidad porque dijeron que el delito estaba prescrito, ¿no es cierto? No es sino por la presión que se da en Comisión Ampetra que deciden efectivamente aceptar este caso e investigarlo. Lo que ocurre en estos casos es que en este caso particular, el sacerdote estaba en avanzada edad y quizá ya no estaba cerca de niños. Pero ¿qué pasa con ese ofensor sexual? Que si no aceptamos esa denuncia y no la investigamos, sigue haciendo de las suyas, ¿no es cierto? Por el hecho de que ha pasado el tiempo suficiente para que una víctima pueda denunciar. Entonces sí hay que hacer un análisis. Yo sí espero que la Corte Constitucional que se constituya haga una ponderación de derechos. Y si bien hay principios como el indubio pro reo o la irretroactividad de la ley, también hay otros principios como el de pro persona, ¿no es cierto? Claro. En donde tendríamos que también entender que las víctimas merecen justicia, verdad y reparación. Y entonces, si no tenemos justicia, ese delito bordea lo inexistente, definitivamente. Y en el caso particular de las víctimas de pederastía clerical, que además hoy hacen una rueda de prensa en Cuenca sobre esta base, lo que están pidiendo es eso, justicia. No basta únicamente con haberle quitado una presea, ¿no es cierto?, a este ofensor sexual, claro, ¿no? Hemos hablado tanto de este tema, pero materialmente no estamos viendo ese resultado. Y es por eso que quizá esta resolución, que no alcanza la modificación que esperaríamos, ¿no es cierto?, en términos de la Constitución, sí ayuda a que tengamos una visión como sociedad respecto a no callarnos frente al tema de los delitos, pero también a buscar justicia. No podemos pensar que a partir del 4 de febrero comience a aparecer de ahí en adelante gente que ha sido violentada, víctimas que han sido violentadas. ¿Y qué pasa con el resto, no? Una buena pregunta, Sibel. Hay otro tema, y ahora que topó esto de la Comisión Ampetra, justamente el Pleno de la Asamblea aprobó ya el informe final de la Comisión Ampetra. Esto ocurrió el 22 de noviembre con 73 votos afirmativos. La Asamblea lo hizo, pues aprobó este informe final de la Comisión. ¿Qué podíamos rescatar de este informe final de la Comisión Ampetra? Que recordemos, pues usted estuvo entre parte de esa comisión hace un tiempo, se salió por algunos problemas, pero después, ¿cómo vio el desarrollo de esta comisión y ahora que ya se aprobó este informe final? Cuando nosotros trabajamos en el primer informe Ampetra, el cual se suponía iba a permitir incluso un juicio político para quienes hicieron caso omiso de esta grave problemática, ya habíamos detectado algunos patrones que se repiten en el informe final. La falta de coordinación interinstitucional es una de ellas, el hecho de que los procesos o los protocolos efectivamente no estén interconectados es también un error. Efectivamente, la Comisión Ampetra ve incluso que hace falta estos sistemas de monitoreo. Y esto es algo interesante con relación, también me estaba olvidando, con relación a esta resolución. Esta resolución hace eco de lo que determina este informe Ampetra, ¿no? De alguna manera cumple lo que está diciendo. Y en la resolución de la Judicatura, por ejemplo, pide una modificación del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano, el SATGE, a fin de obtener datos estadísticos desagregados por sexo, edad, territorio, etapas procesales, así como información sobre la persona agresora en los casos que sean cometidos en contra de niños y adolescentes. Por ejemplo, esto es algo muy interesante. Esta política también la trabajamos nosotros, ¿no? Es decir, si tuvieron a bien escucharnos. ¿Por qué es interesante? Porque algo que no se demostró en el informe Ampetra, que se demostró en el informe Ampetra en una constante, era que no existían datos. No podemos hacer políticas públicas sin datos, por ejemplo. Entonces, las conclusiones del informe Ampetra son algo que ya sabíamos, ¿no es cierto?, que habíamos detectado por estos patrones repetitivos en todos estos casos que se dieron. Pero hay algo que nos preocupa aún más, y es quién va a agarrar
este informe y hacer que estas observaciones se cumplan. Porque de lo contrario, si simplemente dejamos que este informe quede ahí, ¿quién va a hacer cumplir y cómo van a cumplir las entidades todas estas observaciones? Esa es una preocupación grande que, creo yo, todos los ecuatorianos deberíamos presionar para que se dé. Ahora bien, se está conformando, de hecho ya se conformó, una comisión ocasional de niñez y adolescencia que tratarán las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Y son reformas integrales, en donde nosotros también estamos participando activamente, ¿no? Desde la planificación o su plan de trabajo. ¿Por qué? Porque es ahí donde seguramente podamos incluso hacer eco de todas estas observaciones dadas en la Comisión AMPETRA, pero también podríamos hacer algunas otras cosas, como por ejemplo incluir todo un capítulo sobre violencia. Violencia que muchas veces es invisibilizada y que no está a tono con la realidad que viven nuestros niños. Pero además también este fortalecimiento del sistema de protección. Yo creo, en general, más allá de las observaciones que haya en la Comisión AMPETRA, es que debemos fortalecer ese sistema de protección que hoy por hoy está desmantelado, porque es la única forma de proteger a nuestros niños. Es decir, debemos constituir un sistema de protección tan fuerte que constituya un obstáculo verdadero para aquellos agresores. Y eso seguramente trabajaremos con AINCO en estas reformas al Código de la Niñez. Importante. Ahora, este es un hecho que se requiere la creación de esta entidad, de un organismo que articule justamente lo que mencionaba, el trabajo de las distintas instancias del Estado y que dé seguimiento a los casos investigados por la Comisión AMPETRA y otros casos. ¿Cómo debería darse esta creación de un organismo? Bueno, todavía no hemos analizado específicamente quién debería hacerlo en esta comisión que hoy por hoy se constituyó mediante esta resolución que es permanente, la Mesa de Judicatura y Fiscalía. Las organizaciones que trabajamos ahí, que además son organizaciones víctimas de violencia sexual o que trabajamos casos de violencia sexual, establecimos en algún momento e hicimos un documento para crear una secretaría adscrita a la presidencia. Creo que ese es el nivel y no podemos esperar menos. Pero por supuesto, porque además los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Merecen tener, recordemos que tenían todo un consejo, ¿no? De niñez y adolescencia, que de repente simplemente fue anulado. Y entonces, acogiendo estas observaciones del Comité de Derechos del Niño, tenemos que recuperar esa especialidad y especificidad. Y no podemos esperar menos si realmente queremos proteger a los niños. Una secretaría de muy alto nivel, esperaría yo que sea adscrita a la presidencia. Muy importante dialogar estos temas con Sibel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar. Estamos conversando sobre estas decisiones del Consejo de la Judicatura, pero también acerca de todos los temas de violencia contra niños y adolescentes. En ese sentido, hay un tema del día que destaca hoy diario El Telégrafo, que me pareció muy importante y relevante dialogarlo con usted, Sibel, y es que las aplicaciones de Internet, las aplicaciones de los celulares, de las tabletas, facilitan el abuso sexual en niña, y aquí dan pues datos bastante espeluznantes, cifras a nivel mundial. 4 millones de webs tienen pornografía infantil, 20.000 millones de dólares al año representa la distribución de imágenes pornográficas de niños y niñas por internet. 750.000 pedófilos están conectados permanentemente a la red en todo el mundo. El 30% de los adolescentes dice que ha sido víctima de acoso sexual en alguna sala de chat, pero solamente el 7% de ese 30% le cuenta a sus padres por temor a que los limiten o nieguen el acceso a internet. En ese sentido, pues hay muchas aplicaciones que están siendo investigadas, hay mucha vulnerabilidad de parte de los niños, adolescentes que están expuestos a estas aplicaciones, a estas salas de chat, de conversación en línea, que con desconocidos a la final pueden hacerse pasar o tomar la identidad de quien sea. ¿Qué consejos le daría a los padres sobre esta situación para prevenirla y para no tener que lamentar consecuencias? Primero, que si no estamos a tono frente a este tipo de violencias que viven nuestros niños, no vamos a poder protegerlos, ¿no? Es decir, no podemos entregar estos aparatos tecnológicos, así como no entregamos las llaves del auto a nuestros hijos si no saben manejar. Asimismo, no deberíamos entregar estos aparatos tecnológicos sin sentarnos primero a que conozcan los peligros del Internet. Lo que usted me menciona se llama violencia sexual digital, y es algo que está muy al día y que aquí ni siquiera está regulado, por poner un ejemplo. Cuando usted me contaba esta noticia, yo recordaba un caso
reciente en donde un compañero que ni siquiera era conocido de la víctima en un colegio decidió recortar su foto sacada de Instagram y ponerla en una página pornográfica. Y la chica comenzó a recibir propuestas de todo el mundo, porque estaba ahí. Efectivamente, la materialización de este delito es muy complicado, ¿no es cierto? Porque seguimos buscando casos análogos, o sea, buscando analogía en el Código Penal para poder enfrentar estos hechos. Esto es un caso de violencia escolar, pero a la vez es también violencia sexual digital. Es toda una complicación. Es decir, es real. Así que así no parezca que no sea real, ¿sí? El peligro es real por más que estemos virtualmente trabajando en estas cosas. Debemos enseñar a nuestros niños, de etiqueta, cómo comportarse en la red. Eso es supremamente importante. Y así como utilizamos un tiempo en el colegio para darles o enseñarles las bondades de la tecnología, esas bondades de la tecnología tendría que comenzar por cómo nos comportamos en la red. Y esto también va para los padres. Yo digo, utilizamos mucho estos aparatos como sustituto de nosotros para entretenerlos. No les ponemos límites. Pensamos que si están jugando hoy, por ejemplo, este juego Fortnite, que está muy popular entre los niños, no tienen ningún peligro. Y resulta que están interconectados y que cualquiera puede hacerse amigos y de repente hay una serie de peligros que ni siquiera los vemos. Frente a esta situación, creo que es muy interesante que nosotros, en estas reformas al Código de la Niñez, ampliemos nuestra mente y efectivamente normemos este tipo de violencia, la sextorsión, el sexting, el grooming, ese tipo de violencias que en efecto, el ciberacoso como tal, tanto daño pueden causar como la violencia física o la violencia misma, ¿no? La que podemos ver psicológica o de cualquier otro tipo. Es igual de grave. Y frente a esta situación, nosotros como padres debemos estar a tono frente a esta realidad. Insisto, los niños, niñas y adolescentes deberían tener una edad para utilizar estos. Y no es precisamente cuando tienen 1 o 2 años o cuando antes de que comiencen a hablar o antes de que sepan sumar y restar. Seguramente no es así. Lastimosamente no tenemos todavía estas opciones. Yo veo cuando voy por los colegios niñas de 8 o 9 años con mejores teléfonos que los de un adulto, ¿no? Y no porque no puedan tenerlo, sino porque efectivamente hay tanto riesgo en estos temas que estamos siendo irresponsables, ¿no? Entonces, primero que nada, conocer los riesgos de la red para luego tener la conciencia suficiente de que si estamos entregando este aparato tecnológico a los niños, también pueden haber riesgos y peligros, ¿no? Y hay que protegerlos. Y bueno, y como dice, no solamente el 7% le cuenta a sus papás, mire, estoy siendo víctima de algún tipo de acoso, algún tipo de violencia en línea. En general, un estudio que nosotros hicimos aquí, llegamos a establecer que los papás en un 88% creen que los hijos les cuentan todo. Cuando preguntamos a los niños si cuentan lo que les ocurre en temas de violencia dentro de la escuela, la mayoría de ellos decía que no lo cuenta nadie. Wow. Y eso también es algo que deberíamos cuestionarnos como adultos. ¿Qué tipo de relación estamos teniendo con los niños de modo que ellos no se sientan seguros y tranquilos de contarnos algo que les causa muchísimo sufrimiento, como es ser víctima de bullying o ser víctima de ciberacoso o cualquier forma de violencia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Sibel Martínez por este diálogo. Ella es directora del Grupo Rescate Escolar y bueno, siempre bienvenida a este espacio para dialogar este tema que es muy importante. Gracias. Amigos, a las 7:56 vamos a una breve pausa y regresamos con más. No se vayan. 7 horas.
tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Ey, págame! ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Mira a este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo. De regreso, son las 7:59 de la mañana. Llega más lejos pagando menos con la venta anual de Michelin. Aprovecha la promoción 3x4 en llantas con balanceo y llantaje gratis. Encuéntralas en todas las agencias de Casa Vaca. Ven a Casa Vaca y enllanta tu carro. Aplican restricciones. Y bien, revisamos un poco las redes sociales. La AMT en Quito informa que al momento se realizan cierre de vías debido a una manifestación. Atención, esto es sobre la calle Gualberto Pérez y Francisco Jal, y también la calle Francisco Jal y Francisco Cobo. Personal operativo ya gestiona la movilidad en este lugar. También revisamos el tiempo. La INAMI informa que al momento existe lloviznas acompañadas de niebla en algunas localidades del Callejón Interandino, Cordillera Oriental. Así que tomar precauciones. Se pronostica lluvias para esta tarde. Y bien, vamos con información. Las 8 en punto de la mañana. La situación que afronta la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, genera roces al interior del movimiento Alianza País. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, fustigó el viernes pasado que desde esta organización política se haya emitido un comunicado de respaldo a Vicuña. El pronunciamiento de Alianza País, escribió Cabezas en su cuenta de Twitter, no ha sido discutido por quienes conformamos la directiva y tampoco refleja el sentido de la organización. En el país debe primar la independencia de funciones y los debidos procesos. El texto al que alude Elizabeth Cabezas, la presidenta del Legislativo, no tiene firma de responsabilidad, pero fue difundido en las redes sociales del movimiento. Allí se identifica a Vicuña como una víctima de un episodio aparentemente surgido como una maniobra de ciertos oscuros intereses que ponen en riesgo la salud democrática del país. Además, exhortó a que los pronunciamientos de la Asamblea deban alinearse al derecho de las personas a la presunción de inocencia. En la víspera, al interior de la sala de sesiones del Parlamento, recordemos que se aprobó una resolución en la que se exigió la renuncia de María Alejandra Vicuña por las denuncias de cobros indebidos que afronta. La moción del asambleísta Fabricio Villamar de Creo tuvo el respaldo de 77 legisladores de 102 presentes en el hemiciclo legislativo, mientras 24 oficialistas se abstuvieron y hubo un voto en blanco. Bueno, así le damos la bienvenida a Gustavo Isch, él es experto en comunicación política, manejo de crisis. Y bueno, la pregunta es, ¿hay una nueva crisis política al interior del gobierno, al interior de Alianza País, con este tema de los diezmos de la vicepresidenta? Es la pregunta que le hago. Bienvenido, Gustavo. Verónica, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran en este espacio informativo. Sí, efectivamente es una nueva etapa, diría yo, de la crisis que viene sosteniendo esta agrupación política desde el cambio de gobierno. Es una agrupación que empezó a mostrar síntomas de debilidad, de contradicción,
prácticamente desde el inicio del ejercicio de Lenín Moreno como presidente de la República. Ahí median algunos factores. Una organización política que no fomentó nuevos liderazgos que pudieran reemplazar al anterior presidente. Una organización política que entendió de manera equivocada que el poder es prácticamente eterno, que el poder se confundieron. Ellos creían que podían estar un tiempo indefinido gobernando el país, y a partir de eso cometieron una serie de errores y de abusos, además en los campos administrativos, políticos, y nos hemos cansado de diagnosticar muchísimos ecuatorianos, y las consecuencias saltan a la vista. Pasado el tiempo y luego de este primer periodo en el que el actual régimen procede a privilegiar, diríamos, para ser más apropiados, a privilegiar una estrategia de transición política y luego impulsar con más énfasis la transición económica en medio de este entorno de reinstitucionalización. Alianza País continúa debilitándose y debilitándose con mayor fuerza. Se convierte casi de inmediato, desde el 24 de mayo del año pasado, en el primer opositor y en el opositor más importante del gobierno nacional. En esa oposición cada vez es más coincidente y curiosa la ruta que los une con otra organización política de extrema derecha a la cual ellos combatían cuando estaban en el gobierno. Y efectivamente en la asamblea el pronunciamiento de la actual presidenta es una muestra del nivel en el que está este momento suscitándose esta dificultad interna, que es realmente crítica y que muy probablemente se vaya a manifestar además en las próximas elecciones, ¿no? Hay una necesidad imperiosa por parte del Ejecutivo de generar niveles de coherencia, de respaldos, un bloque, de hecho, dentro de la Asamblea Nacional para poder impulsar una serie de medidas. Eso no ha sido posible. Las minorías, las mayorías se han venido más bien constituyendo de manera eventual, y Alianza País se partió en dos. La Alianza País es llamada morenista y la ex Alianza País de Rafael Correa, afín a Rafael Correa. En todo este grupo, independientemente de esa división, se nota que existen personas, operadores, políticos que aún añoran o que tienen cierto tipo de nexos con el régimen anterior y con los beneficios que gozaban a partir de 10 años de gobierno por parte de ese régimen. Gustavo Isch, ¿qué futuro le augura Alianza País tomando en cuenta estos últimos episodios de un comunicado que por un lado respalda a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, por otro pues hay personas como la presidenta del Legislativo, parte de Alianza País, que rechaza esta situación, y allí no se sabe pues quién tiene la cabeza, quién manda en Alianza País? Lo que usted dice, Verónica, es tan claro como que yo estuve el jueves o viernes de la semana pasada en una entrevista en otro medio y estuve compartiendo el panel con un asambleísta de Alianza País, ahora morenista, no quiero decir su nombre. Y lo que usted pregunta, Verónica, él lo reclamaba en la entrevista. Él decía, no sabemos a dónde ir, no tenemos norte, no sabemos cómo defendernos de la corrupción, de las acusaciones de corrupción, porque para nosotros, él ponía el ejemplo, decía, la obra pública es emblemática, pero reconocemos que se produjeron una serie de abusos, de irregularidades, y entonces políticamente no tenemos un guión, no tenemos un norte, no sabemos qué decir. Creo que esa posición de ese asambleísta resume todo lo que esa militancia durante 10 años absolutamente fiel a un liderazgo está en este momento enfrentando. Muchos de ellos cambiaron de orilla. Si es que cambiar de orilla efectiva y totalmente significa formar parte de una corriente que más bien está liderada de alguna manera por el actual presidente. Pero esa confusión es enorme y es una confusión que se transmite
permanentemente y que es comentada en los círculos de esa agrupación, en los círculos del Ejecutivo, y que es ya evidente también en la esfera pública. Yo veo que tienen un futuro muy poco halagador, al menos en el plazo inmediato. En términos electorales están tan debilitados que la única posibilidad, la única opción que tienen es la de participar a través de alianzas. No es esa fuerza política dominante que no necesitaba recurrir a alianzas para imponer su criterio y su dominación, su hegemonía territorialmente a nivel de los gobiernos locales, en las consultas que se realizaron en la década pasada. Hoy sobrevivirán en virtud de la capacidad que tengan de aliarse con otras agrupaciones políticas, con otras tiendas políticas. Los liderazgos que tienen al interior de esa agrupación no son liderazgos nacionales. Nadie reconoce nacionalmente por fuera de Alianza País, ni siquiera dentro de Alianza País, a nombres como los del actual prefecto, como los de la asambleísta que recibió con los brazos abiertos al ex vicepresidente Jorge Glass y presidía la Comisión de Fiscalización, y con la misma actitud prácticamente recibió a los taxistas que se movilizaron hace menos de 15 días y amenazaron con paralizar Quito. No se reconocen ningún otro tipo de liderazgos a lo interno de ese país que puedan tener una capacidad aglutinadora. Si continuamos los ecuatorianos atendiendo a lo que ocurre con el tema de los diezmos, entre comillas, con este tipo de aportaciones, yo estoy absolutamente convencido de que no van a ser los únicos casos los que en este momento llaman mucho la atención de la prensa y de la ciudadanía. Y van a producirse nuevas denuncias. La capacidad, la posibilidad que el mismo presidente de la República tenga para fortalecer esa organización también está apalancada a lo que otras organizaciones de centro e izquierda pudieran hacer en medio de este proceso electoral. Lo que se está mirando más bien es una estrategia que cada vez es más intensa, y a mí me hace presentir que es esa intensidad de las patadas que dan los ahogados o los que están a punto de ahogarse para tratar de sobrevivir, y que se traduce en algunos aspectos que están alterando el clima político a nivel de todo el país últimamente, con presencia de ellos en las calles, movilizando, convocando a movilizaciones, con llamados del expresidente Correa en el exterior, asusando a sus simpatizantes que en calidad de migrantes lo escuchan, llamándoles a activarse en redes, a regresar, a tomarse el país, porque para ellos el discurso de que este país es inviable, de que este gobierno es inviable y es traidor, ha sido una constante desde que inició el ejercicio de Lenín Moreno. Y operando a todo nivel, donde aún tengan operadores con capacidad para hacerlo, generando golpes de efecto mediáticos como el de la fuga de Alvarado, que más que un efecto mediático solamente, también le hizo caer en cuenta al país de que efectivamente hay muchísimas de estas personas todavía enquistadas en el sector público, en el poder judicial, en la seguridad. Ahora, y con todo y esto, la decisión del gobierno nacional de impulsar un proceso de reinstitucionalización los complica más todavía, porque estamos mirando, solo por citar un ejemplo, la actual crisis de gabinete evidencia que no hay ningún tipo de colaboración y ni habrá ningún tipo de colaboración por parte de militantes de este grupo. Y si llegan a aparecer alguno por ahí, no tendrán el más mínimo poder o relevancia en el manejo de la política, en el manejo de la economía, y qué bueno por el país, qué saludable para el país que así sea. El presidente en ese camino tiene que constituir un gobierno a través de un nuevo gabinete que le facilite la gobernabilidad. Y luego de las elecciones, miraremos el resultado de las elecciones, y probablemente haya una nueva crisis de gabinete. Esa palabrita de crisis de gabinete tiene una connotación demasiado fuerte para lo que realmente traduce en ciertas coyunturas.
pero deberá ser un gobierno y un gabinete ya no de transición, sino de unidad nacional. Si es que la gente de Alianza País no entiende el contexto, si es que la gente de Alianza País sigue pensando que este es un territorio de canibalismo político permanente, sigue soñando con regresar de una manera ilegítima al país, si siguen defendiendo a corruptos, si siguen defendiendo posiciones totalitarias, pues seguirán debilitándose, porque ellos mismos se estarán volviendo inviables, a menos que tengan la razón y que este sea un país que no tiene posibilidades de salir adelante. Yo dudo mucho de que eso ocurra. O sea, estamos viendo una serie de pistas en la economía, en la política y en lo social, que más allá de que no lleguen a los límites de lo ideal, de lo que todos los ecuatorianos quisiéramos, están dando un poco de luces sobre que hay definitivamente posibilidades de salir adelante, de superar la crisis económica, de enfrentar con más decisión, con más claridad la corrupción y sobre todo de evitar que la impunidad siga reinando. Eso, como yo había dicho en varias intervenciones antes en este mismo medio, no le corresponde solamente al gobierno, le corresponde a todos los actores políticos y fundamentalmente a la propia ciudadanía. Ahora, esta crisis, Gustavo, ¿tendrá solución a corto, mediano plazo? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? A ver, yo creería que de parte del gobierno, mientras más pronto se resuelva, mucho mejor. No porque lo debilite, pero es desagradable. Debe ser un poco estorboso manejar una situación de esa naturaleza de un presidente que en menos de 2 años se queda sin su binomio, porque el Ecuador en este momento no tiene vicepresidente. O sea, más allá de que formalmente todavía esté ocupando el cargo, es un cargo que políticamente, legítimamente, éticamente, técnicamente ya no existe. La vicepresidenta ya no existe como tal. Es solamente un nombre y un cargo asignados a una persona que bien haría en pedir una licencia, por lo menos, si no es renunciar, para defenderse y para demostrar que es inocente, cosa que lo veo muy difícil. Pero de parte del gobierno, insisto, creo que hay el entendimiento de que mientras más pronto esto se resuelva, mucho mejor. Hay que tomar en cuenta que esto pasaría por la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional en este momento está vacante. Creo que no nos debe sorprender si más pronto de lo que nosotros los ecuatorianos esperábamos, esa institución será conformada para asumir este y otros casos que son fundamentales en el proceso de reinstitucionalización del país. Y ojalá, y quien sea el reemplazo de la señora Vicuña, sea una persona que técnicamente sea competente, políticamente no tenga esqueletos en el armario, que sea una persona proba, íntegra, y que sea una persona capaz de representar lo que en este momento está requiriendo el país, ¿no? Que es mayor claridad y menos opacidad, mayor gobernabilidad, menos conflictividad, que finalmente le aporte al régimen, porque en la comprensión de que una buena gestión de gobierno no es una buena gestión para Alianza País, no es una buena gestión para el presidente Moreno, sino una buena gestión para el país, sería de esperar que una figura de reemplazo comprenda todas estas características y sea positiva para todos los ecuatorianos. Ahora, Gustavo, con estas denuncias contra la vicepresidenta María Alejandra Vicuña han surgido teorías un poco, bueno, algunos dirán descabelladas, otros no tanto. Una de ellas es un comentario que dio Alfredo Pino Argote de Coavisa, quien analizó que el presidente Lenín Moreno podía retirarse anticipadamente del poder y que se adelantarían las elecciones, y ante ello, pues, es la teoría de sacrificar a la reina, la vicepresidenta, y poner a otra persona que quizás podría ocupar la presidencia de la República del Ecuador. ¿Cómo ve estas teorías descabelladas, conspirativas? ¿Qué podríamos pensar sobre esto? A ver, yo creo que incluso en las teorías que están en el campo del escenario más crítico hay teorías descabelladas, hay teorías que realmente están bastante lejos de la realidad. Algunas creo que expresan más bien deseos o que empujan aspiraciones quizás de algunos políticos o de algunas agrupaciones políticas para que ocurra, por ejemplo, el escenario de la muerte cruzada o de elecciones anticipadas.
De hecho, muchas de ellas parten de una ignorancia que tiene que ver con el estado del presidente. El presidente de la República no es enfermo. El presidente de la República no está gravemente enfermo, nunca ha estado gravemente enfermo. El presidente de la República es una persona con una discapacidad. Entonces ese sueño de muchos o ese criterio de muchos, ese comentario de que el presidente tiene una salud tan deteriorada que no va a poder cumplir su periodo. Lo escuchábamos en la campaña electoral cuando decíamos ni siquiera va a poder estar en la campaña electoral, ni siquiera puede estar en territorio haciendo campaña. Y lo veíamos en territorio haciendo campaña y lo hemos visto gobernar. Creo que si un análisis de coyuntura parte del supuesto o de ese factor de la mala salud del presidente de la República, pues desde ahí está absolutamente equivocado y desorientado. Hay análisis de coyuntura y perspectivas que efectivamente nos pueden ubicar en diferentes momentos y nos permiten analizar las cosas, incluso algunas sobre las cuales no tenemos certezas, pero que con cierto tipo de información hasta donde se pueda disponer de información debidamente verificada, permiten realizar perspectivas más inteligentes, más apegadas a lo que está ocurriendo, a lo que podría ocurrir. A mí me interesa más bien, y lo que nosotros hemos leído muchas veces es cuál es la ubicación en el campo político de las fuerzas que están a favor del régimen, las fuerzas que están en contra, los movimientos sociales, los medios de comunicación, los influenciadores, y ver cómo todos estos actores están construyendo un entramado que permiten que el proceso de reinstitucionalización del país y la lucha contra la corrupción avance o tenga tropiezos. Hay temas que son muy curiosos, por lo menos, en medio de estas teorías de la conspiración, y que en algún momento deben ser investigados a profundidad porque ya no son tan irreales. Si por ejemplo, situamos algunas fechas en las que la intensidad de la oposición contra el gobierno de Moreno se manifiestan, muchas de ellas están apalancadas a momentos más bien positivos de ejecutorias claves para el régimen y para los ecuatorianos. Y solamente voy a señalar uno para no seguir induciendo a que la gente se preocupe de lo que está pasando sin tener información adecuada, pero sí sugiriéndoles que miren con atención. Casi producido el resultado de la consulta popular, afirmativamente ubicado alrededor del sí, se produce el primer atentado en San Lorenzo y se producen los primeros bombazos. Ajá. Si uno quisiera hacer un seguimiento de una cadena de sucesos dramáticos, efectivos, que llamaron muchísimo la atención, que fueron muy dolorosos para los ecuatorianos, que han preocupado constantemente a los ecuatorianos, que exigen clarificar rápidamente qué se escondía atrás de ellos, vamos a ver que muchos están situados alrededor, insisto, de ejecutorias importantes por parte del régimen en el campo de la política. Y eso, por ejemplo, me parece que eso es bastante más importante y más interesante que pensar que el régimen va a adelantar las elecciones y hay una estrategia apalancada en el estado de salud del actual mandatario. Yo creo que las cosas no van por ahí. Lo que sí me parece es que aquí se está jugando mucho a la conspiración, no a la oposición, y sí a la conspiración, y que hay fuerzas que políticamente están obrando de una manera absolutamente irresponsable, que no piensan en los intereses del país, que están pensando solamente en sus intereses de grupo. Una fuerza absolutamente desesperada para evitar las investigaciones que pueden definir, en el caso de muchos de sus personajes, pruebas concretas de su vinculación con actos de corrupción, sanciones a nivel de lo judicial que correspondan con la magnitud del cometimiento de actos de corrupción, y que en esa desesperación están obrando en este momento, que además es un entorno preelectoral para tratar de sacar algún provecho a río revuelto, y que lamentablemente, insisto, coinciden con una fuerza situada ideológicamente en la derecha, con la cual antes eran enemigos enconados. Eso me parece que es actuar de manera irresponsable. Una cosa es la denuncia, una cosa es la fiscalización en la asamblea, y otra cosa es pensar que la política, cuando no existe en territorio, cuando está divorciada de la ciudadanía, la mejor forma para ejecutarse es a través de entrevistas en medios de comunicación, generando mucho ruido que desvía la atención
Insisto, eso no quiere decir que no haya que perseguir a los corruptos, que no haya que denunciar las cosas, que no haya que tomar decisiones para que esto mejore, pero sin perder el norte, sin perder una visión estratégica interesada en sacar adelante este país. Creo que ahí están faltando algunas cosas. Como usted decía, Verónica, en su pregunta, hay algunas teorías un poco descabelladas realmente alrededor de todo esto. Hay un proceso de reinstitucionalización, es complejo. Creo que el gobierno, aunque no lo haya hecho en su totalidad o como todos quisiéramos, ha dado pasos fundamentales. La sola convocatoria al referéndum ya es muchísimo con todo lo que eso abrió. Tenemos un expresidente prófugo, un ex vicepresidente preso, una vicepresidenta que ya no está, un contralor fugado, varias decenas de altos funcionarios procesados, solamente en términos de lo político y del combate a la corrupción. Eso es bastante, aunque no sea perfecto, eso es bastante. Creo que los ecuatorianos tenemos que empezar a valorar lo que tenemos y no solamente lo que falta por hacer desde una manera solamente anclada a la crítica y no al posicionamiento de soluciones adecuadas. Todos, medios de comunicación, movimientos sociales y no se diga los dirigentes de los partidos y de los movimientos políticos. Muy importante, amigos. Estamos dialogando con Gustavo Isch, experto en comunicación política, manejo de crisis. Les recuerdo que ustedes pueden interactuar con esta entrevista con nosotros a través de redes sociales. Nos encuentran en Twitter, @Radio Sucesos DC, y pueden comentarnos con el hashtag Noticiero Sucesos todas sus inquietudes. Gustavo, en medio de todo esto, como mencionaba, hay un clima preelectoral. Se viene ya en marzo 2019 las elecciones, y pues allí cómo se van moviendo las alianzas, los partidos, qué podemos esperar de estas elecciones, y también sobre este clima de zozobra, de quizás una estrategia de generar crisis al interior del país, de los ciudadanos. ¿Qué podemos pensar sobre todo esto? A ver, creo que hay algunos datos que hay que mirar con atención. Luego de 10 años de tener un partido único y un liderazgo absolutamente hegemónicos en el campo de la política y de las elecciones que correspondían, se volvió a una situación en la que ahora hay muchas fuerzas políticas, muchos partidos, muchos movimientos que probablemente van a participar en las elecciones. Habilitados en el Consejo Nacional Electoral tenemos 278 organizaciones, 278 actores políticos habilitados para participar. Eso implica la existencia de un nivel de fragmentación política sumamente alto. Y ahí hay dos corrientes. Hay una corriente que le parece que esto es positivo porque da luces sobre la inclusión, sobre la presencia de nuevas formas de hacer política, de nuevas sensibilidades y de la apertura al derecho a la activación y participación política de todos. Y hay otro enfoque que cuestiona este efecto y más bien lo ubica como una circunstancia negativa, como resultado de una democracia y de un sistema de representación absolutamente débil. Creo que nos está mostrando además un debilitamiento profundo de muchas organizaciones políticas. No hay una organización política nacional, hay organizaciones políticas solamente de alcance local, regional. Por eso estas elecciones nos van a mostrar a los ecuatorianos episodios que algunos no van a entender, en el sentido de vamos a mirar alianzas forjadas a contramano, es decir, y va a sorprender a muchos ecuatorianos que ciertas fuerzas estén agrupadas apoyando en algunas ciudades, en algunas provincias, ciertas candidaturas. Muchas de ellas lo estarán haciendo por supervivencia, porque de no hacerlo, sí, van a perder su personería política y desaparecen simplemente. Entonces será en respuesta a un acto desesperado. Hay otras que, insisto, tienen una presencia nacional bastante más fuerte, pero son locales, no son nacionales. Tenemos una situación muy particular en Guayas y Guayaquil, donde hay una polarización de candidaturas. Entiendo que haya ingresado una nueva a la candidatura a la prefectura por parte de Creo, que sin embargo no va a romper la polarización existente entre las dos candidaturas a la alcaldía y a la presidencia. Aquí en Quito, en cambio, tenemos casi 16 candidatos a la alcaldía,
¿Cuál es? Me ha contado como 20, Gustavo. Ya llegaron, que desde el viernes acá. Era Verónica, esto es raya entre lo penoso y lo ridículo, si me permiten los candidatos, con todo el respeto que les tengo y por su derecho a participar. Porque si vamos solamente al análisis estadístico, numérico, probabilístico, la alcaldía de Quito ya está ganada. No voy a decir con quién, pero es cuestión de analizar los números, las tendencias, dónde está el porcentaje de votos nulos históricamente hablando y de indecisos, y el abanico de candidaturas que no llegan a veces ni siquiera a aparecer en las encuestas, otras según el ánimo de los ecuatorianos, alguna semana aparecen con un 2% de intención de voto, a veces con 5%, otras veces desaparecen, y creer que eso va a cambiar durante las pocas semanas que tenemos para la campaña electoral, y que por ahí va a aparecer un o una outsider y nos va a cambiar de la percepción y vamos a decir los quiteños sí por aquí está. No, eso no va a ocurrir. O sea, creo que el tema de la alcaldía y la prefectura prácticamente aquí están resueltos. También hay una circunstancia interesante en el sentido de que había casi la mitad de quiteños y se podía extrapolar, de hecho, porque se hizo una investigación en las ciudades más grandes, no cuestionaban la participación de gente joven en las elecciones. No era el tema de que queremos siempre gente probada, gente que ya haya tenido experiencia en el campo de la política. Había un porcentaje, insisto, casi del 50-50, un poco menos a favor de que no tenía problema con que entren jóvenes a estas elecciones. Pero finalmente los jóvenes que se han presentado a elecciones, las caras nuevas que se han presentado a elecciones, no están mostrando un aval, una experiencia, una hoja de vida que haya producido confianza en los electores. Y esas precandidaturas han venido a debilitarse con el tiempo, y ese debilitamiento ha inducido a que muchísimos ecuatorianos que se ubicaban en esa parte, finalmente, como mal menor o por alguna razón ya más diferente, cada voto es distinto, hayan optado finalmente por decantarse hacia gente con experiencia. Lo que se está buscando y lo que, por ejemplo, en Quito, en Pichincha, es bastante más fuerte, más claro que lo que ocurre en Guayas o en otras provincias, es que sea gente que no tenga problemas con la justicia, que no sean prontuariados, que no sean candidatos prontuariados. En Guayas hay candidaturas, y no solamente en esa provincia, en algunas otras más. Hay algunos candidatos que tienen líos hasta con la Contraloría, pues están como candidatos y tienen una altísima intención de voto y probablemente ganen las elecciones. Luego también los ecuatorianos vamos a ver nuevamente listas compuestas por gente de la farándula, por gente de la prensa, que en sí no está mal. O sea, el problema no es que artistas pretendan ser funcionarios públicos, candidatos políticos. El problema no es que periodistas aspiren a esos cargos. El problema es que se necesita que sean competentes, profesionalmente competentes, que entiendan de administración, que sepan mínimamente a dónde van, qué es lo que van a hacer, qué tipo de proyecto quieren, y no solamente que estén incorporados a listas para ganar elecciones, para ganar un lugar en el Consejo Municipal y en el 21 en la Asamblea, pero que llegado el caso no sepan cómo conducirse, no sepan ni siquiera entender la importancia del cargo que están ocupando. Eso es lo que preocupa al elector y lo que nos debería preocupar a todos. No es tanto de dónde provengan, es la calidad de la representación. Algo así es lo que está de partida hasta este momento, lo que tenemos, y sobre lo cual más de 13 millones de ecuatorianos van a tener que ir a elegir. Bien, esos 13 millones hay que pedirles que sea un voto consciente, muy bien informado para pues hacerlo bien. Muchísimas gracias a Gustavo Isch, experto en comunicación política, manejo de crisis, por este diálogo amplio sobre una posible crisis política actual y pues a futuro cómo se vienen ya las elecciones en este marzo 2019. Gracias, Gustavo. ¿Quizás algún comentario final? Sí, lo que quizás recogiendo un poco lo que decíamos en el curso de la entrevista, este es un país que constantemente en lo político vive expuesto a situaciones de conflicto y de crisis, porque no es lo mismo el conflicto que la crisis. La crisis es un nivel de intensidad mayor. Los ecuatorianos hemos sabido enfrentar estos momentos y salir adelante.
Pienso que ahora no va a ser la excepción. Yo no veo que este país esté hundido y de manera irresoluble no podamos los ecuatorianos mirar las formas, acordar las maneras de establecer metas comunes que en el corto, mediano y largo plazo nos permitan ser el país que todos merecemos, y no un país que en lo político esté conducido por gente incompetente o por gente corrupta, que en lo económico esté manejado por élites que solamente se benefician a sí mismas, sino un país con un proyecto nacional en el que todos además miremos las cosas no con esa positividad que nos quieren vender los coachings, sino con una positividad construida a partir de lo que tú decías, Verónica, de informarnos bien y asumir nuestras responsabilidades para construir ese país mejor en el lugar en el que nos encontramos profesionalmente, como los jóvenes, los estudiantes, los hombres, las mujeres. Todos tenemos algo que hacer para mejorar este país, no solamente ir a las urnas, votar, luego arrepentirnos y pretender expulsar de los cargos para los que les habíamos elegido a los mismos funcionarios que luego nos defraudan. El tema de la política, el tema de país es un tema de futuro que se construye con todos, se construye definitivamente con todos. Esto no va a mejorar si solamente pensamos que se construye desde la crítica y desde las redes sociales. Además, que es esa dimensión virtual donde las cosas realmente no ocurren. Pasan, pero no ocurren de una manera determinante. Las redes, por algo, son espacios virtuales. La política, la vida cotidiana es lo que nos debe conducir a mejorar el estado de cosas que ahora nos están preocupando. Bien, gracias a Gustavo por este diálogo, amigos. Son las 8:34. Vamos a una breve pausa. Regresamos con Gabriel Hidalgo para seguir conversando acerca de este tema, de la situación de María Alejandra Vicuña y pues cuáles escenarios podrían manejarse. Volvemos enseguida. 8. Pórtate bien, no hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría en la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! Es inútil. Déjalo. Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien. Hey, ¿cómo están? Hola, niñas. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños.
las 8:37 tengo una información de última hora. Fiscalía confirma la apertura de una investigación al Contralor del Estado y al exfiscal general. Esto lo publica Diario El Comercio. El Contralor subrogante Pablo Cele y el exfiscal general Paul Pérez Reina serán investigados por la Fiscalía debido a una denuncia por un supuesto delito de usurpación de funciones. Así lo confirmó la Fiscalía. En un documento judicial se señala que el ciudadano José Regato Cordero ha denunciado que las designaciones de ambos funcionarios no cumplieron con los requerimientos constitucionales establecidos para ello. Personal de la Contraloría General del Estado ha indicado que no darán un pronunciamiento hasta confirmar si la notificación de Fiscalía está en la ventanilla de esa entidad. Sin embargo, aseguran que la designación de Celi está amparada en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Contratación de la General del Estado, de la Contraloría General del Estado, donde menciona que el Subcontralor General del Estado subrogará al Contralor en caso de ausencia temporal o definitiva hasta la designación de un nuevo titular. En cambio, personal que ha trabajado con Pérez Reina manifestó que la apertura de la investigación estaría acorde con los procedimientos normales que debe tomar la Fiscalía. Esto cuando existe una denuncia. Es una denuncia sin sentido y claro, la Fiscalía frente a una denuncia fundada o infundada debe abrir una indagación previa, es parte del procedimiento, señalaron. En el artículo 200 del Código Penal se dice que la usurpación es castigada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Veamos qué sucede con esta situación. De ello ya hay reacciones en redes sociales. Por ejemplo, Yanine Cruz dice: la actuación de Celi es absolutamente legal y legítima. ¿A quién le interesa que el Contralor pueda salir de sus funciones o pierda tiempo defendiéndose de acusaciones absurdas? No son individualidades, es la banda delictiva más peligrosa que ha conocido el Ecuador. Esto advierte la asambleísta de Loja, Yanine Cruz. Y bueno, hoy vamos a pasar a otro tema, que es el caso de María Alejandra Vicuña y los escenarios que se están manejando de una posible salida ahora que afronta estas denuncias por cobro de diezmos. Así que bueno, al respecto, tengo una información, una eventual renuncia de María Alejandra Vicuña al cargo de la vicepresidencia de la República no frenaría la decisión de al menos 58 legisladores de formalizar un pedido de juicio político por la segunda causal que está determinada en el artículo 129 de la Constitución, que está relacionado con el delito de concusión. La concusión, recordemos, es una acción mediante la cual un funcionario público, para provecho propio, exige cobros a terceros de manera arbitraria e ilegal. Las 58 firmas que hasta ayer recogió el asambleísta Fabricio Villamar de Creo podrían subir a 86 si hasta el martes firman la solicitud los legisladores del bloque de la llamada Revolución Ciudadana, que es disidentes de la Alianza País. De ese grupo solo Lira Villalba lo hizo. Su coideario Franklin Samaniego adelantó que su bancada sí firmará a petición porque a su criterio de la denuncia contra Vicuña se configuran las causales pertinentes para que se impulse la interpelación que debe seguir, independientemente de que la vicepresidenta renuncie y que aún no haya jueces de la Corte Constitucional. Villamar ha precisado que el Ecuador no se merece mantener funcionarios con duda y que la decisión de exigir la renuncia de Vicuña es un acto que le permite recuperar credibilidad. Si en el camino la señora Vicuña se retira, es un buen mensaje. Si luego el presidente de la República quiere reemplazarla, que en primer lugar defina perfiles, que sea alguien bastante honesto, sería suficiente, ha mencionado. El oficialista también Daniel Mendoza, en cambio, cree que exigir la renuncia a Vicuña está fuera de las competencias de la Asamblea y no tiene efecto jurídico ni tampoco es vinculante. Para él se debe exigir que la Corte Constitucional sea designada lo antes posible porque le corresponderá dictar la admisibilidad de juicio político. También la fiscal general encargada, Ruth Palacios, ha ratificado que la investigación previa contra Vicuña se inició ya. Dijo que si bien la investigación durará 1 año, la Fiscalía puede reunir elementos antes para realizar una acusación ante un juez. Esta es la situación de María Alejandra Vicuña, la tiene muy complicada. Y bueno, al respecto hay algunos comentarios en redes sociales que vamos a dar lectura. Por ejemplo, Yanedi Nostroza dice: caso diezmos, tengo mails de empleada del Ministerio Correísta a quien le pedían $93 al mes para financiar Alianza País y testimonios de burócratas de mandos altos que pagaban $350. Multipliquen por el número de empleados públicos y luego por 10 años el saqueo es incalculable. Indígnate, dice Yanedi Nostroza. También Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de
de Pichincha, dice: la suerte de la vicepresidenta Vicuña está echada, su situación es insostenible, su ambigüedad, su afán por desmarcarse del correísmo manteniendo un discurso correísta, su evidente juego político con intereses propios le convirtieron en un lastre para griegos y troyanos. Muy fuertes estas declaraciones. Bueno, esas son las opiniones de redes sociales. Ahora hemos invitado a Gabriel Hidalgo Andrade y pues él también en su cuenta de Twitter ha opinado acerca de la situación de María Alejandra Vicuña. Dice: Moreno bajó fríamente el pulgar a Vicuña y le entregó al ruedo de una opinión pública indignada. En un artículo para Diario El Telégrafo, voy a leer una parte, dice: decir sin decir. El presidente Lenín Moreno dice mucho sin decir nada. Tras el escándalo desatado en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, el primer mandatario la abandonó a su suerte. Justo antes de la transición de los noticieros televisados de la noche y de la conferencia de prensa de Vicuña, el jefe de Estado tuiteó que la institucionalidad creada y las instancias competentes determinarán si existe o no responsabilidades. De inmediato las frases se graficaron con los informativos como noticia de última hora. Las declaraciones se regaron como un polvorín. Al día siguiente repitió lo mismo, pero ya el efecto se había causado durante la noche anterior. El presidente de la República se desentendió del problema de su compañera al mando del Ejecutivo, tiró el peso político de las investigaciones a otras instancias estatales y dejó sola a una Vicuña temblorosa al mando de ese barco que se hunde por el peso de las denuncias, igual que su predecesor, la revolucionaria, cayó en desgracia. Eso nos dice Gabriel Hidalgo en su artículo escrito en Diario El Telégrafo, y ahora pues lo tenemos aquí en estos micrófonos. Gabriel Hidalgo, analista político, y pues le hemos invitado para comentar acerca de los escenarios tras una posible salida de Alejandra Vicuña de la vicepresidencia. Gabriel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de esta situación de María Alejandra Vicuña? Cayó en desgracia, Lenín Moreno la dejó sola a que decidan pues las instancias que deben, instancias competentes sobre su suerte. Hola Verónica, buenos días, estoy encantado de estar aquí. Hace mucho tiempo que no nos encontrábamos en estos micrófonos, muchas gracias, estoy encantado. Y también un saludo para los amigos de Radio Sucesos. Bueno, te escuchaba que leías la noticia sobre la situación del actual Contralor, ¿no? Entonces quiero hacer un comentario solamente para introducir al otro. Lo que pasa es que se vive una situación de grave conmoción nacional. La grave conmoción nacional es una figura que se encuentra tipificada en la Constitución de la República. ¿Por qué digo que hay grave conmoción nacional? Porque al correísmo le conviene caotizar el sistema de instituciones para convertir a esa situación de caos en su posibilidad de retorno, ¿no? O en su posibilidad de reflote. Es más o menos como su boya salvavidas. Entonces, no es una novedad que la fiscal encargada abra una investigación sobre lo que ya se resolvió, porque hay que recordar que ya hubo una causa abierta sobre si pues la funcionaria Chamut, creo que es Sabet Chamún, era o no era la fiscal subrogante. Es sencillo. Si el Contralor renuncia, pues a quien le corresponde asumir las funciones era a Celi, no a Chamún, bueno, o Chamut. Muy bien, presenta una denuncia y la denuncia se procesa. Esa denuncia debió haber sido desechada, ¿no? Desechada. Pero no. ¿Por qué se procesa? Porque se vive una grave situación de conmoción nacional. Las instituciones no funcionan y no funcionan por un saboteo que se produce al interior de la infraestructura heredada por el correísmo y que le toca administrar al presidente Moreno. Bueno, muy bien. ¿Por qué anticipo esto? Porque Vicuña tiene al menos 5 escenarios. Es tremendo, tiene montones, ¿no? El primero es esta solicitud de la Asamblea de que renuncie. 77 votos, incluyendo 1 de Alianza País, le piden que renuncie, ¿no? Esta petición no tiene efecto vinculante, no tiene, porque es solamente un saludo a la bandera. No pueden, digamos, solamente le piden que renuncie. Por favor, renuncie, no quiero renunciar, me quedo. Ah, muy bien. La siguiente opción es el juicio político, ¿no? En el juicio político, como escuché la noticia que presentabas, se necesita la calificación de la Corte Constitucional. No hay Corte Constitucional. El juicio político, este momento es inviable. Está bien que lo abran, porque ese es el momento para que se pueda discutir sobre las condiciones de la culpabilidad o de la inocencia. Condiciones de culpabilidad o de inocencia que están claramente establecidas en la denuncia y en el peso de las pruebas que se presentan. Pero una audiencia, por ejemplo, una presentación de Vicuña frente a la Asamblea es inviable porque tiene que calificar la Corte Constitucional. El tercer escenario es el de la
el de la justicia, ¿no? El de la justicia institucional. No el del control político, que es el que maneja la Asamblea, sino el de la justicia institucional. La justicia institucional todavía se demora en hacer investigaciones, ¿no? Bueno, pero hay un último que no se ha considerado y que yo lo propongo, porque confirma lo que he venido sosteniendo, que hay una infraestructura que está saboteando al poder, hay una infraestructura correísta dependiente todavía de las disposiciones de quienes perdieron el poder, y que están saboteando la administración del presidente Moreno, que ya se desmarcó del correísmo, y que provocan una situación de grave conmoción nacional. ¿Qué pasa cuando hay grave conmoción nacional según la Constitución? La Asamblea está habilitada para destituir con las 2/3 partes a la vicepresidenta. Es decir, lo que sucede con ella no es producto de la corrupción, porque está probado que ella recibía en su cuenta, lo reconoció, que recibía en su cuenta. No. Con esto se prueba la descomposición, la podredumbre del funcionamiento del correísmo durante estos 10 años. ¿No? Entonces, eso provoca una grave conmoción nacional, ¿no? Porque hay operadores políticos operando dentro del Estado y procurando boicotear el poder del presidente Moreno, que no es de él, es el poder de toda una nación. Y si esa nación no puede operar como se espera que opere, entonces hay una situación de desestabilidad que habilita a la Asamblea Nacional para provocar esta destitución. Ahora me hago esta misma pregunta que le hice a Gustavo Isch. Ante estos escenarios, ante esta conmoción que se vive una zozobra en la ciudadanía, ha habido comentarios de analistas, también teorías que quizás pueden sonar descabelladas, pero de que Lenín Moreno podía estar llamando unas elecciones anticipadas y pues preparando ya su salida anticipada. ¿Qué podemos pensar al respecto? Sacrificar a la reina para pues mantener al rey en este juego y después quizás pensar en un escenario de que el vicepresidente podría reemplazar y quedarse de presidente de la República. Bueno, digamos, es viable, es posible, pero hay que encontrar cuáles son los elementos que intermedian estas posibilidades. Bueno, por ejemplo, la Constitución no establece, digamos, la capacidad de ningún órgano del poder representativo para convocar elecciones anticipadas. La única forma de anticipar las elecciones es a través de la muerte cruzada. ¿Cómo funciona la muerte cruzada? Que no se llama muerte cruzada, a ver. Solamente se anticipa se disuelven los poderes y se anticipan las elecciones. Esa es la única forma. Se llama popularmente como muerte cruzada. La gente cree equivocadamente que los dos poderes desaparecen y se convocan inmediatamente elecciones. Eso es equivocado. El primer poder en disolverse es la Asamblea. Tiene que quedarse al menos 8 meses hasta convocar elecciones y proclamar resultados el presidente. ¿Y cómo gobierna? Pues a través de decretos ley. Es como una dictadura, ¿no? Entonces Moreno con esto tendría al menos 8 meses para volver a presentarse a elecciones y poder gobernar sin el estorbo de la Asamblea Nacional. Vamos a ver si es estorbo realmente. Y luego sí, se producen las elecciones, puede o no volver a participar porque está habilitado para volver a participar. Igualmente los asambleístas, algunos están habilitados, otros no, para volver a participar según la última reforma provocada por la última consulta popular. Pero a mí me parece demasiado pedregoso ese camino. Entonces es muy complicado. Y de otra forma no podría convocar, podría pedir al tribunal, a la Corte Constitucional una interpretación sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas sin la muerte cruzada, pero vamos a ver. No hay Corte Constitucional y la única forma es la muerte cruzada, y la muerte cruzada tiene causales para poder procesarla, de tal manera que yo no lo veo fácil. También hay que pensar no solamente en el elemento procedimental, sino en el elemento simbólico, ¿no? Moreno quiere dejar el poder, todo político quiere conservar el poder, a menos que esté pasando por una grave crisis en su salud, que no lo creo, yo lo veo saludable. Es cierto que tiene algunas dificultades como producto de sus dificultades de movilidad, es cierto, eso lo sabe todo el mundo. Pero yo lo veo saludable, la gente lo ve saludable, cumple con sus funciones, o a menos que efectivamente él quiera acabar anticipadamente con sus funciones, que no lo creo porque es un político, el político vive de la política y hace política. Difícilmente va a querer dejar el poder para dejar el poder para que se pueda procesar una sucesión en la que el vicepresidente... No, me parece muy conspirativo. Yo no creo en estas... No soy muy aficionado a estas teorías. Yo pienso que Moreno quiere conservar el poder, pienso que le estorba a Vicuña, pienso que Vicuña es uno de los rezagos del correísmo que hay que sacar. No sé si Moreno quiere sacarla.
Lo que sí sé es que no es una novedad que la crisis de gabinete se produjera una semana antes, que quien sustituye temporalmente a la vicepresidenta o vicepresidente según la Constitución es un ministro del Gabinete de Estado, que ese ministro del Gabinete del Estado va a proceder de ese nuevo Gabinete de Ministros, que ese nuevo Gabinete de Ministros se va a proclamar hoy. Hoy hasta el mediodía Moreno va a decir quiénes son los nuevos ministros. Y de esa lista de nuevos ministros saldrá el sucesor o sucesora de la vicepresidenta Vicuña. Con lo cual Moreno está viviendo una suerte de maldición de la vicepresidencia. Porque hay que considerar también una última cosa. Y es que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Es un conspirador a sueldo. Los vicepresidentes siempre aspiran a que se ausente el presidente para poder ocupar sus funciones. Vamos a ver. Si es que Vicuña, y esto sí lo digo en el plano meramente conjetural, si es que Vicuña estaba, digamos, dirigiendo un plan para reemplazar a Moreno, pues seguramente lo que haría Moreno es sustituirla y, curiosamente, el presidente de la República tiene la capacidad de poder recomponer el gabinete de ministros. Del gabinete de ministros viene el presidente o vicepresidenta temporal, y ese mismo vicepresidente o vicepresidenta podría conformar la terna que luego va a la asamblea para ser votada, como ascendió Vicuña. Bueno, entonces para mí Vicuña ya está caída, será cosa de días. Entiendo que también coincide que va a haber un feriado largo esta semana, no es ninguna novedad, porque ahí se puede terminar de coser los últimos detalles para sustituir a Vicuña o tal vez no, porque esto también responde a una dinámica de negociación política, pero yo pienso que ya está caída. En estos días se negociará y tal vez tendremos sorpresas después del retorno del feriado. Hay que ver qué sucede. Bueno, al momento María Alejandra Vicuña está todavía como vicepresidenta, no ha renunciado ni ha dado pues visos de que quiera hacerlo, y sin embargo en el artículo que escribes, Gabriel, y he mencionado en redes sociales, Lenny Moreno parece que dejó sola a la vicepresidenta, y pues tal como lo hizo con Jorge Glass, ¿no? Que las autoridades, las entidades competentes sea que decidan su suerte, en este caso, ¿qué podemos esperar del futuro de la vicepresidenta? Bueno, es posible que Glass, y esto lo digo también en el plano conjetural, Glass haya estado conspirando para sustituirlo a Moreno. Yo escribí una columna pensando precisamente en eso, en que a él lo escogieron para luego presionar a Moreno para que por cualquier motivo deje la presidencia y ascienda a Glass. Entonces había la necesidad de sustituirlo. Moreno no iba a poner a un opositor, porque tiene que, ser correspondiente con las estructuras políticas que lo apoyan, ¿no? Las estructuras sociales, las estructuras partidarias, las estructuras electorales, las estructuras que gravitan alrededor del Estado, ¿no? Tiene que ser correspondiente. La pone a Vicuña. Y al ponerla dice, es una socialista que ha vivido toda su vida como socialista y no sé qué. Y a mí no me sorprendería que Vicuña haya ocupado el espacio de Glass sin ninguna diferencia, con el deseo de responder a los intereses del ático, intentar serrucharle el piso, como se dice popularmente, o boicotar su trabajo para ascender. Esto no es ninguna novedad, que los vicepresidentes, al menos cuando proceden de diferentes facciones del mismo partido o distintos partidos, no sean leales a un proyecto político, sino leales a sus intereses particulares, parciales o partidarios. De tal manera que sustituirla responde a una necesidad de equilibrio de poderes. Lo vengo sosteniendo durante ya hace un buen tiempo, que aquí lo que hay es un nuevo reparto, un nuevo reparto en la nueva lógica de equilibrio de poderes. Y eso exige este tipo de cambios. Seguimos en una transición y no sabemos hasta cuándo dure la transición. Y esta transición necesita estabilizarse, y para poder estabilizarse, pues necesita que todos los operadores políticos de alto nivel estén sintonizados. Si la vicepresidenta Vicuña no estuvo sintonizada con el proyecto político de Moreno, sino con el proyecto político de Correa, entonces está claro que estorbaba dentro de la administración y dentro del proyecto del presidente de la República. Bien, muchísimas gracias a Gabriel Hidalgo por estar con nosotros en estos micrófonos. Amigos, las 8:56. Volvemos enseguida, vamos a una breve pausa y estaremos conversando sobre la importancia de la audición, una entrevista promocionada, así que no se vayan. 8:56 minutos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos